Hola amigos, bienvenidos a un encuentro CF+ de Capital Financiero. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante y que a todos nos atañe, energía eléctrica. Vamos a hablar con el Country Manager de Naturgy para Panamá. Él se llama José Luis Lloret. Y por supuesto vamos a hablar de las inversiones que Naturgy está programando para Panamá. Fíjense, hablamos de 630 millones en los próximos 4 años. Mucho dinero. ¿Cómo se logra eso? Por eso vamos a conversar con José Luis Lloret, que es el Country Manager de Naturgy. Don José Luis, bienvenido. Bienvenido, Hitler, a nuestras instalaciones de Naturgy. Primero que nada vamos a hablar un poquito de quién es José Luis Lloret para que la gente lo conozca, porque quizás mucha gente le ha perdido un poco la pista a esto de quién es el gerente, el country manager de Naturgy en los últimos 5 o 6 años, pero ya usted tiene 8 aquí. Cuando yo llegué a Panamá hace 8 años, estaba Ricardo Barranco, que era el gerente general en aquel entonces. Los 2 primeros años fue como la transición de Ricardo a mí, y yo ya estoy plenamente operativo con responsabilidades desde hace eso, pues unos 6 años. Yo nací hace 55 años en Villajoyosa, que es un pequeñito pueblo de la costa de Levante de España. Y bueno, siempre me ha gustado recorrer el mundo, me gusta conocer otras culturas, conocer otros países, y por eso mi familia y yo tomamos la decisión hace 8 años de llegar a Panamá, y aquí estamos, y muy a gusto y encantado del recibimiento y del país. Ahora, se dice fácil 630 millones, pero es mucho dinero. Es mucho dinero, pero las necesidades de la red en Panamá lo ameritan. Panamá es un país, aunque hay que reconocerlo, que está creciendo mucho, pero durante muchos años, prácticamente el crecimiento que tenemos en los últimos 14 años, más o menos desde el 2010, disculpen, incrementamos un 4% los clientes, y un 4% necesitas hacer mucha inversión en la red. Adicionalmente tenemos un problema de la calidad en aquellas zonas que originalmente eran zonas rurales, pero ahora son claramente zonas urbanas y polos de desarrollo, y también esa red necesita mucho dinero para ponerla al día. Estamos hablando quizás de zonas como Arraiján y La Chorrera, Es el ejemplo más típico. Eran áreas rurales hace 20 años, pero que hoy son polos de desarrollo económico y social muy fuerte, con un crecimiento poblacional muy grande. Es el ejemplo típico, pero podríamos hablar de las playas, podríamos hablar de Coronado, podríamos hablar de Azuero, de toda la zona de Tonosí, de Pedasí. En el fondo, cuando se diseñaron esas redes nunca se pensó, o no se pensó razonablemente, que iban a tener ese crecimiento, con lo cual al final la mayor parte de los circuitos que tenemos en esas zonas están alimentados de un único circuito. El problema de tener tantos clientes en un único circuito es que cualquier incidencia que tengas a lo largo de esos 50, 60, 80 kilómetros, tenemos algún circuito de esa longitud, repercute a todos ellos, porque hasta que no resuelves la incidencia no puedes reponer el servicio. Aunque sea una cosa muy concreta, todos los clientes de ese circuito se ven afectados por esa incidencia. Y los apagones son una cosa que encrispa a la población. Digamos, si antes ya era relevante el tema de la energía eléctrica, ahora la energía eléctrica necesitamos cargar los iPhone, los smartphones, necesitamos que los frigoríficos funcionen. Es decir, yo por ahí leí una estadística que en los países antes el agua era mucho más relevante que la energía eléctrica, pero de los últimos años no. Nosotros somos el servicio básico, esencial para un país, y en Panamá no puede ser de otra manera. Ahora, en las áreas que Naturgy brinda el servicio de distribución, ¿cuál es el nivel de población y cuál es el nivel de cobertura que existe en este momento? Nosotros estamos a punto de alcanzar los 800.000 clientes, es decir, contando que nuestros clientes son hogares, eso quiere decir que damos servicio ya a 800.000 familias panameñas. En nuestra zona de concesión en la zona de concesión es difícil encontrar a alguna persona que no tenga el suministro, pero sí es cierto que Panamá tiene un déficit en conjunto, y parte está en nuestra zona de concesión, y es que en las áreas comarcales todavía hay un volumen importante de población que no tiene acceso a la energía eléctrica. Ahora, ¿cómo se ha planificado esa inversión de 630 millones en 4 años? Hablamos de 4 años. O sea, no es normalmente una empresa
Piensa, 630 millones en lapsos de 10 años. Lo primero es que nosotros, por nuestra característica, somos una empresa regulada y nosotros con el regulador tenemos que fijar los planes de inversión a 4 años. Ese es el parámetro que marca la ley y la ley nos obliga, tanto al regulador como a nosotros, a sentarnos una vez cada 4 años a hacer esos planes. Es verdad que en este momento coincidió con... Pasamos la pandemia, ahí hubo una pequeña baja de la inversión, con lo cual ya teníamos algo que debíamos de haber hecho en el pasado y no hicimos, y teníamos esta realidad de que necesitamos mejorar la calidad de servicio en esas zonas que hemos comentado y adicionalmente seguir apostando por el crecimiento, con lo cual al final cuando uno hace sus planes llegamos a volúmenes similares. De todas maneras, nosotros en los 4 años anteriores hemos invertido del orden de 500 millones, 490 en concreto. O sea, es mucho, pero no es muy diferencial teniendo en cuenta el periodo de inversión anterior. Ahora, cuando hablamos de mejorar la calidad del servicio, ¿en qué específicamente se invierte? Porque yo tengo presente que en el área de Arraiján y La Chorrera se han establecido 2 subestaciones, cada una se invirtió $5 millones. O más. O más. Las subestaciones fue el primer paso. Tú cuando tienes una zona rural y la quieres transformar en zona urbana, tienes que hacer 2 cosas. Primero, llevar la alta tensión para poder tener de dónde iniciar los nuevos suministros. Pero la parte más relevante, que es la que estamos ejecutando ahora, es hacer doble circuito. Con un doble circuito tú tienes 3 beneficios. Uno, que si tienes cualquier incidencia en un circuito, pasas los clientes al otro, los clientes no sufren ningún tipo de apagón y mientras vas resolviendo el problema que originó la primera. Segundo, adicionalmente puedes hacer unos programas de mantenimiento mucho más exigentes, porque el problema de los programas de mantenimiento es que también tienes que desconectar al cliente mientras vas haciendo la poda o mientras vas haciendo el cambio de un transformador o el cambio de cualquier elemento en la red. Y eso, en el fondo, al cliente también le suma como un apagón. Entonces nosotros tenemos que hacerlo en ciertos horarios, que no molestemos mucho. Es decir, el hecho de tener el doble circuito nos permitirá poder hacer programas muchísimo más agresivos en mantenimiento, porque vuelvo a repetir, todos los clientes estarán conectados de un circuito y no sufrirán ningún tipo de actuación. Señor Lloret, una pregunta importante. Dentro de ese plan de inversión, ¿cuáles son las dificultades con que se encuentra Naturgy para su ejecución? Nosotros, una vez cerrado el plan, es cierto que nos ha costado más de lo que debiéramos, este periodo tarifario entró un poco más tarde de lo que debiera, pero una vez ya arrancado ya está en nuestras manos. Nosotros, a día de hoy, que ya estamos a pleno rendimiento, el principal problema que tenemos es que en ciertas zonas de Panamá el mercado de trabajo, entendiendo el mercado de trabajo para lo que son nuestras cuadrillas, nuestras brigadas... Mano de obra. Mano de obra está bastante cerca de estar saturado. Nosotros es un tema que ya hemos trasladado al ministro de Educación, que hemos trasladado a la ministra de Trabajo, de alguna manera que nos ayuden para conseguir fomentar los estudios básicos, técnicos, no necesariamente ingenieriles, sino técnicos, en electricidad y especialidades afines, obra civil y demás, porque sí que es cierto que provincias centrales, Azuero, algo en Chiriquí, menos en la capital, hasta oeste, competimos muchos que estamos dedicados al mundo de la energía por ese poco recurso. O sea que una recomendación para los jóvenes panameños es que estudien electricidad porque hay mercado. Sin ninguna duda, pero no solo por nosotros. El mundo de la energía, que siempre ha sido un mundo más tradicional, ahora está, digamos, en boga de todo el mundo cuando hablas de la transición energética, cuando hablas de la agenda del 2030, es decir, el mundo de la energía en cuanto a generador de trabajos está aquí para quedarse durante muchos, muchos años. Así que yo ese consejo, que ya se lo he dicho a algunos conocidos míos en Panamá, sí soy capaz de darlo públicamente. Creo que es una opción muy, muy, muy buena para los jóvenes de hoy en día estudiar algo relacionado con la energía y, por supuesto, con la electricidad. Ahora, usted nos señala que mano de obra es uno de los problemas. Me preguntaría yo si el suministro de equipos puede serlo también. Lo es. Lo que pasa es que el suministro de equipo de alguna manera es más gestionable. Nosotros aquí compramos prácticamente todo fuera. Es una pena, es algo que hemos trasladado algunas veces al ministro de Comercio, que sería una buena apuesta por fabricar localmente este tipo de componentes, pero a día de hoy esa es la realidad. Y nosotros hacemos compras prácticamente con 1 año de antelación para asegurar que tenemos espacio en la fábrica, que después tenemos los contenedores para traerlo, aunque así de vez en cuando nos llevamos algún tipo de sorpresa, sobre todo por la coyuntura internacional. Hace 2 años hubo
un boom del comercio cuando salimos de la pandemia, todo el mundo andaba buscando, por ejemplo, transformadores eléctricos y nos costó bastante. Ahora la situación está bastante normalizada, pero no descarto que en los próximos meses o años podamos estar compitiendo. Panamá es un país pequeño con países enormes, estoy hablando de China, estoy hablando de Australia, estoy hablando de Estados Unidos, que son los grandes consumidores de equipamiento eléctrico. ¿Cómo afecta eso el desarrollo de las inversiones? Afecta a los tiempos. O sea, al final las acabas haciendo porque en el periodo anterior que nos pilló la pandemia, al final conseguimos cumplir el volumen de inversión que nos habíamos comprometido, pero con mucho volumen al final, que no es lo deseable. Primero, porque tienes que andar con las prisas, y segundo, porque aquellos compromisos que tú has establecido nosotros como empresa con los clientes, pues algunos de ellos no somos capaces de cumplirlo, y no vale decir la excusa de que no tengo material. Eso es responsabilidad de la empresa y es responsabilidad nuestra conseguirlo donde sea y como sea. Ahora, esta mejora de la calidad obviamente va en el aspecto de distribución, que es lo que maneja Naturgy, pero Naturgy también está invirtiendo en generación, sobre todo en generación verde. Nosotros, de hecho, el tercer beneficio, que a veces yo no lo comento relacionado con calidad, pero que es muy importante que se conozca, es que esa idea de esos dobles circuitos va a permitir otra tercera ventaja. Nosotros ahora en muchas zonas del país ya tenemos que decir que no a los promotores de desarrollo, sobre todo energía solar distribuida, porque la capacidad de ese único circuito ya está totalmente saturada. Entonces, esa ventaja de tener un segundo circuito nos va a permitir poder añadir mucha más energía de procedencia renovable, solar y eólica, que es lo que más se lleva aquí en Panamá, de tal manera que podamos desarrollar. Panamá es uno de los países que más está creciendo en ese aspecto. Nosotros prácticamente atendemos solicitudes de desarrolladores día sí, día no, pero es verdad que este plan va a dar ese empujón adicional a ese desarrollo. Adicionalmente, nosotros que tenemos esa pata que comenta Hilder de generación, nosotros tenemos 4 mini centrales hidráulicas, 3 en Chiriquí y una que es la de La Yeguada, que está por Penomé. Y sí que estamos buscando oportunidades. Seguramente participaremos en la licitación que acaba de lanzar ETESA y el gobierno de Panamá para hacer nuevos desarrollos de solares o eólicos. Así estamos mirando. Sí es cierto que nosotros tenemos una restricción regulatoria, y es que por la ley que rige el sector no podemos tener más de un 15% de generación con respecto a la demanda de la distribuidora, pero tenemos espacio para crecer en solar, y es una de las apuestas, que eso sería una inversión adicional a la que estamos comentando. A veces la gente piensa que para una empresa como Naturgy no es rentable o no es un negocio entrar en la generación, sobre todo de energía solar o eólica, pero da la impresión de que es parte del negocio, o sea, al final es la suma de un todo. No, una de las ventajas de que tenemos una red de distribución que hemos ido creciendo e invirtiendo desde hace mucho tiempo es que nosotros no tenemos problemas en absorber toda la generación distribuida que haga falta. O sea, más allá de esto que he comentado, de tener un segundo circuito, nosotros estamos en absoluta disposición a acompañar el crecimiento en la generación distribuida, y eso para la propia distribuidora es un beneficio. Cuanto más cerca esté la generación del consumo, mejor funciona la red. Con lo cual, la red ideal para nosotros sería que hubieran en cada pueblo de Panamá consumidores que sean clientes nuestros y un parque de generación distribuida solar o eólica para suministrar gran parte de esa energía. Después está bien que hayan ciclos combinados, que haya grandes hidros, pero el mundo de la distribución va a eso, a pequeñitos nodos de generación y de consumo. Hay un tema que poco se ha abordado en Panamá, pero que ya se discute en el mundo de la energía, y es el almacenamiento. Porque al final la energía que se produce y no se consume, hay que enviarla a alguna parte. Naturgy tiene planes para establecer bancos de almacenamiento que nos permitan, por ejemplo, suplir energía en caso de un bajón en alguna zona o de un apagón nacional. Naturgy como grupo, y yo personalmente soy un gran creyente en el almacenamiento. Creo que el paso de verdad relevante que va a dar el mundo de la energía es cuando tengamos unos sistemas eficientes y fiables de almacenamiento. Aquí, por ejemplo, en Panamá, y le doy un ejemplo, la península de Azuero, que tiene una subestación en Divisa, arriba de todo,
tiene flujos salientes por el día, es decir, que se genera más energía que se consume, y flujos entrantes por la noche, que se consume más que se genera, porque ya se apagan las solares. Si nosotros ponemos una batería ahí, fíjese ese trasiego de energía que nos ahorramos, que eso significa mejores precios, mejores condiciones. Eso es algo que nosotros ahora estamos estudiando con la SEP. Hay que reglamentarlo, como todo nuestro negocio. El primer paso es regularlo, y sé que la SEP está trabajando en una regulación sobre el almacenamiento, y nosotros ya tenemos los planes preparados para que en el momento que eso se dé, proponerle al regulador como mínimo ese proyecto de Azuero, pero seguramente algunos más, porque hay puntos en la red de Panamá que vendrían estupendos para lo que tú estás comentando. Ahora, una de las cosas que el panameño común no logra entender es cómo se mueve la tarifa y por qué pago más. ¿Podría darnos una explicación de cómo se maneja el tema tarifario para que el panameño comprenda quizás que este tema sobrepasa, digamos, la voluntad de una sola empresa? Digamos, el esquema tarifario de Panamá es bastante sencillo de explicar. De entender es un poquito más complicado, pero de explicar es bastante más sencillo. La tarifa de Panamá tiene tres componentes importantes, que es el precio generación, el peaje de transmisión y el peaje de distribución. El peaje de transmisión, que es ETESA, y el peaje de distribución, que somos nosotros, se fija cada 4 años y apenas se mueve. Se indexa un poquito la inflación, pero prácticamente es constante en los 4 años. Entonces, como nosotros cerramos el año pasado, nosotros ya sabemos lo que vamos a cobrar por ese peaje en los próximos 3 años, y lo mismo pasa con ETESA. La suma de uno a otro es el 30% de la tarifa. Donde está la variabilidad es en el otro 70%. El otro 70% son los costes de generación. Entonces, los costes de generación tienen dos componentes. Uno son los contratos que tenemos firmados cada distribuidora con cada generación, que vienen de las licitaciones que se han ido haciendo en el pasado y que todavía están activas. Entonces, esos contratos, que en teoría son bastante estables, se ven afectados por los movimientos de los indicadores internacionales. Cuando no es algunos están indexados al coste de petróleo, otros están indexados al coste del gas. Es decir, en aquellas circunstancias donde suben internacionalmente, que es lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años después de la pandemia, automáticamente esos contratos suben porque los generadores tienen que comprar el petróleo o el gas fuera de Panamá. Y eso arrastra el resto de los contratos, la hidro y la solar, porque todos están referenciados a esos costes. Entonces, hay una parte muy importante que básicamente la variación depende del contexto económico internacional. Después hay un segundo que tiene que ver con lo que es el mercado diario. Es decir, con eso compramos la mayor parte de la energía, pero no toda. Esa no toda se forma un mercado diario donde los generadores ofertan y nosotros damos nuestras provisiones y compramos. ¿Es el mercado ocasional o spot? El spot. Entonces, ¿qué ocurre con el spot? Que en Panamá es muy dependiente de la pluviosidad, de lo que haya llovido en el año. Los años que llueve mucho, el spot está bajo, y los años que llueve poco, como por ejemplo el año pasado y el spot está alto. Porque al no haber prácticamente generación hidro, los que marcan los precios pues son la generación térmica, alguna que queda por ahí pequeñita de carbón, o sea, digamos que son las más caras las que marcan. Entonces, lo ideal es que llueva mucho y que el contexto internacional dé a precios baratos, pero eso no se ha dado en los últimos 4 años. Y el contexto internacional en este momento no nos ayuda con el barril de petróleo a $92. Y hace 2 o 3 años que nosotros tuvimos un récord de pluviosidad, también estaba muy caro, con lo cual no se trasladó. ¿Cuándo veremos nosotros una tarifa más baja? Cuando se den estos dos efectos. Un año razonablemente bueno desde el punto de vista de la lluvia y un año razonablemente bueno desde el punto de vista de indicadores internacionales. Ahora, al final, yo creo que la conclusión de esta conversación que estamos teniendo es que Naturgy está aquí para quedarse e invertir. Nosotros llegamos ya hace 25 años, que eso se dice pronto, y nuestra apuesta es quedarnos. Sabemos que la red de Panamá tiene problemas, los tenemos perfectamente identificados, tenemos la solución en nuestras manos y lo único es que se mantengan las estructuras regulatorias y legales como han sido hasta ahora para que nos permita crecer. Y después de estos 630 años, que son 3 años y medio, ya nos va a tocar preparar otro plan seguramente igual de agresivo. Ahora, yo siempre le digo a los entrevistados que el periodista dice, esta es la última pregunta, pero siempre queda una, ¿no? Y ahora me queda la duda. O sea, estamos hablando
de que Naturgy está aquí para invertir, etcétera. Pero yo me pregunto si a largo plazo la interconexión con Colombia y la llegada de más plantas de gas natural pueden darnos esa estabilidad en precios que a veces, muchas veces el panameño no entiende por qué no se da. La llegada de la planta de gas, clarísimamente. La segunda planta de gas entra en producción ahora en septiembre, octubre y tendremos ya prácticamente casi 1000 megas de demanda aquí en Colón, que con esos 1000 megas ya prácticamente cubrimos la capital, San Miguelito y algo también de Panamá Oeste. Con lo cual, en lo que he comentado antes de tener la generación cerquita de la demanda, va a ser un paso adelante positivo. Eso sí, siempre que los indicadores internacionales de compra de gas se mantengan como están ahora, que ahora está razonablemente barato. Si no, pues nos puede volver a pasar que veamos otro periodo en el caso de que el gas, que ahora está a $3 en Henry Hub en Estados Unidos, se vaya a 10 como llegó a estar hace 2 años. Pero yo creo que es la apuesta correcta. La interconexión, yo soy más creyente en la interconexión con Centroamérica que con la interconexión con Colombia, porque siempre he creído que es mejor tratar de igual a igual países similares que países que están muy descompensados en cuanto a población y en cuanto a sistema. Con lo cual yo creo que la apuesta correcta desde el punto de vista de Panamá es incrementar la interconexión con Centroamérica y aprovechar esos excedentes que se van a dar una vez tengamos el nuevo ciclo combinado y todo este desarrollo que hemos comentado de la eólica y la solar. Muchísimas gracias, don José Luis Lloret, a vosotros, Country Manager de Naturgy, por esta extraordinaria entrevista donde hemos aprendido mucho sobre el sistema eléctrico panameño y las posibilidades de crecimiento y las inversiones que va a hacer Naturgy para darle una mayor calidad de servicio a la población panameña. No, yo a vuestra disposición. Siempre es bueno para nosotros poder llegar los mensajes a los clientes porque a veces se queda mucho por el camino y bueno, yo simplemente por cerrar decirle, este plan es una realidad, este plan ya lo hemos empezado, ya hemos acabado 4 de los circuitos del plan, o sea que no es un tema para mañana, sino es para ayer y ese compromiso lo tenemos con Panamá y con todos nuestros clientes. Gracias, don José Luis Lloret. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros.